¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que siempre nos brinda en nuestro programa. Gracias a la gente de regiones, que realmente debate mucho, sobre todo a través de WhatsApp, y también a través de Twitter. Y los que nos llaman, siempre les pedimos que tengan un poquito de paciencia porque no siempre podemos atender esas llamadas. Hoy vamos a hablar acerca de la amargura, algo que está como alrededor permanente de nuestras vidas. Y usted, como siempre, puede participar a través del hashtag CDB-amargura, hashtag CDB-amargura. Don Mario Chilling. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? ¿Vino con cara de amargado o no? No, ¿No? La verdad que rara vez me amargo ¿Sí? ¿Quién como por usted? la vida. Sí. Si me amargo mucho, me tomo una copita de vino y se me pasa. Le damos la bienvenida a la psicóloga Joana Nar. Gracias por Hola. estar nuevamente aquí en Conciencia de Valores. Gracias por invitarme, siempre contenta aquí. Don Sergio Risenberg, ¿Cómo están? lo veo anotando sigilosamente. Sí. ¿Se está acordando de recuerdos amargos? No, para nada. Para nada, para nada. Qué bueno. No. No me gustan las cosas amargas. Don Antonio Neme. Tío Agustín, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estamos. Joana, quiero partir con este tema, primero definiendo, o que tú nos puedas definir, qué es la amargura, porque tiende como a armarse un cóctel de definiciones con relación a esta palabra, que es una mezcla entre la frustración, entre la decepción, entre la queja, pero particularmente, ¿qué es la amargura? Mira, es bien complejo definirlo por lo mismo que tú dices, porque en el fondo tenemos muchos sinónimos que pueden hablar de un estado más bien depresivo, digamos. Ahora, la amargura tiene algo característico que tiene que ver con que la persona siempre le echa la culpa a lo externo. Es como, esa es la característica de la amargura, que es distinta a la pena, es distinta a cualquier otro estado emocional de ese tipo, digamos. La amargura está en la persona siempre pensando en que lo externo tiene la culpa, en que ella, digamos la persona, él o ella, es una víctima de las circunstancias, con mucha rabia que no puede tirar hacia nadie, porque en el fondo está enrabiada con la situación, con el mundo, con la vida. Es como estas típicas personas que en el fondo te dicen como que la vida tiene cizaña con ella y que en realidad la vida no la deja tranquila, que le pasa una y otra cosa. O estas mujeres que te dicen que se juntan con alguien que las maltrata y después tienen otro maltratador y otro y que no saben por qué la vida les pone esto en el camino. Esas son las personas amargadas, digamos, o que tienen amargura. Tú lo tocaste como que podría ser o podría gatillar o son personas depresivas. Necesariamente una persona que es amargada en la vida, ¿es una persona depresiva? Una persona depresiva puede tener un componente de amargura. Una persona amargada No necesariamente no depresiva. necesariamente es depresiva, pero probablemente en algún minuto lo será. O sea, va a depender de la cantidad de tiempo que lleve esta amargura, porque uno puede estar... A ver, la amargura se desencadena muchas veces por un evento que no funciona, por ejemplo, por una frustración, por llamarlo así. Por ejemplo, yo estoy postulando un trabajo y no quedo en el trabajo. Ahí se puede desarrollar una sensación de amargura en donde yo digo, en realidad nada me resulta, en realidad andan buscando gente más joven, en realidad Chile no está para gente como yo, en realidad, no sé, empieza la gente a meterse en eso. Entonces va a depender del tiempo también. Lo que pasa es que siempre se le da como una connotación negativa a las personas amargadas. Pero cuando hay personas de donde efectivamente no se le da una oportunidad por el tipo de sociedad, por el tipo de ambiente o por el tipo de relaciones que tienen, o sea, es difícil no amargarse, es difícil no frustrarse. Es que una cosa es frustrarse distinto a amargarse, porque uno puede frustrarse porque algo no le resulta y eso es normal. O sea, eso a ti te puede dar fuerzas para buscar de qué manera o por dónde desarrollar otras estrategias de intervención desde ti. Pero la persona que se amarga, la amargura, tiene un componente que le echas la culpa a lo externo. Entonces, en el fondo, te sientes sin el control de la situación y te sientes como en una posición pasiva de víctima. Entonces, no siempre uno puede tener esos componentes, es decir, yo tengo menos oportunidades o hay gente que tiene menos oportunidades, etcétera. Pero la gente que no siente amargura, aunque esté frustrada, va a desarrollar otros procesos de afrontamiento de la situación que no es el quedarse pasivo. ¿Me explico? Sí, Mario. Bueno, la emoción dominante de la amargura debe ser la tristeza,
pero una de las características fundamentales a nivel ya filosófico, de filosofía de vida que tiene la persona amargada es su sentimiento de injusticia. Siente que la vida no es justa para con él. Y eso me recuerda uno de los primeros libros de psicología que leí hace muchos años, que decía que si el mundo fuera justo, por supuesto no existiríamos los abogados. Pero además el mundo no es justo y eso es algo que la gente debe entender. Para los gusanos no es justo que los pájaros se los coman, ni para los pollos es muy justo que nosotros disfrutemos de un asadito al espío los fines de semana, ni es justo absolutamente nada lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos, que vivimos en un constante vaivén de actividades y de realizar determinados objetivos que no todos se van a cumplir si no estamos en este mundo para que se cumplan nuestros deseos. En algún minuto leímos Las mil y una noches y sabíamos que si limpiábamos la lamparita de Aladino iba a salir un genio y nos iba a hacer cumplir 3 deseos, pero eso es fantasía. No estamos en el mundo para que se nos cumplan los deseos. Tenemos que aprender a ser feliz, realizarnos a pesar de que las cosas no se den como queremos que se den. Entonces, ese yo creo que es el primer elemento de salida de la persona que está amargada. La persona que está amargada está atrapada en un pensamiento falso y falaz, que es la idea de que vivimos en una sociedad justa o de que va a llegar la justicia de alguna manera. Antonio. Bueno, yo pienso que la gente, todos hemos sufrido amarguras. Y la amargura es desear lo que uno no puede conseguir. Lo importante es poder revertir la situación de amargura. O sea, no quedarnos con la amargura permanente. Y tenemos que tener elementos de defensa para poder salir de ese sentimiento de amargura. Eso es lo primero. Lo segundo, creo yo que uno de los grandes causantes de la amargura son los gobiernos populistas. Esos gobiernos que muchas veces le ofrecen a la gente lo que no le pueden dar. Esos gobiernos que ilusionan a la gente y por eso se produce la amargura en la ciudadanía. Por ejemplo, educación gratuita para todos. Eso es una falacia. Y por último es injusto. ¿Por qué? Porque el que tiene plata debería pagar la educación. Si la educación gratuita es para la gente pobre, para la gente que no tiene acceso a las universidades. Entonces, en definitiva, los gobiernos populistas van creando en la gente ese sentimiento de amargura. Tú dijiste que todos hemos pasado alguna vez por un proceso de amargura. Lógico. ¿Cuál fue el tuyo? Somos seres humanos. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cómo lo superaste? Cuando me echaron de Canal 13, fue un momento de amargura. Pero lo superé con voluntad, lo superé a mí no me van a doblar la mano, me voy a reciclar, voy a hacer algo nuevo. Lo superé fundamentalmente con voluntad. Yo dije, esto a mí no me puede ganar, no me puedo echar a morir. Hice muchas cosas que no había hecho, hice capacitaciones, hice talleres, hice seminarios al más alto nivel. Me reinventé. O sea, no me quedé en la casa mirando el techo, me bajó depresión, no. Dije, esto a mí no me va a ganar. Oye, pero reconociste que no me va a ganar. Pero reconociste que pasaste un proceso de un túnel que se llamó amargura. Pero lógico, Ahora, ¿cómo lo superaste ya es lo que tú con voluntad desarrollas? y luchar contra la amargura. Es que luchar contra la ahí es amargura. donde yo toco un tema, o sea, a veces se le da una connotación negativa de pasar por ese túnel de la amargura. No. Y es como un proceso a veces natural, Pero lógico. frente a un evento, por ejemplo, de una persona que ha estado, no sé, 30 años, 40 años, y de la noche a la mañana lo echan. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Es que yo haría una distinción. Hay una amargura que es individual, que es la que uno vive al margen de los demás, por situaciones personales que te ocurren o actos que tú deseas y no consigues. Entonces es natural que te amargues, que sufras, que tengas incluso pena. A la amargura social que involucra a toda una cantidad de gente
que convive en un lugar o que tiene de alguna manera una ligación común. Lo de los gobiernos que hacen promesas, claro, genera un desencanto. Yo no me atrevería a decir que es una amargura. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué se vive en este momento en este país? Yo diría desencanto, no amargura. Las amarguras yo las asocio más a lo personal. No sé qué opina la Lo que pasa es la que, psicóloga. ahora, independiente del tema que tiene que ver con los gobiernos, porque esto nos puede pasar en cualquier ámbito de la vida, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida relacional, la generación de expectativas o lo que uno pretende manejar las expectativas puede producir o no amargura, porque en el fondo si yo pienso que mis expectativas son muy altas y no posible de cumplir, me amargo. ¿Ah? Entonces, ¿quién maneja finalmente las expectativas? ¿Quién me las brinda? ¿O quién las finalmente, digo yo, bueno, independiente que me las brinden, independiente que, no sé, un gobierno me prometa muchas cosas, o un empleado me prometa demasiadas ofertas, digamos, o las expectativas, incluso las relaciones que tienen que ver con la parte afectiva, finalmente, si yo me confío plenamente en esas expectativas y no se cumplen, me produce frustración y me produce amargura, pero finalmente es una actitud y una decisión personal. Por supuesto, ¿O no es así? por supuesto. Es un tema personal, po. Por eso lo que estamos hablando ahora es bastante complejo, porque en el fondo si pensamos que tiene que ver con el gobierno de turno, estamos haciendo lo que hace un amargado, que es pensar que en lo externo está la solución, y no es así, po. O sea, uno puede ser feliz y uno puede mirar el vaso medio lleno siempre. Siempre, y si uno ve, o sea, no lo estoy diciendo por una frase cliché, digamos, los estudios de psicología positiva que están hace más de 10 años, o unos 15 ya, hay muchos estudios que muestran la curva, por ejemplo, de la felicidad y demuestran que no tiene que ver ni con el dinero ni nada, sino que tiene que ver con enfrentar una situación nueva y poder desarrollar nuevas estrategias que uno no sabía o nuevos aspectos de la personalidad que uno no sabía que estaban dentro de uno. Eso es lo que establemente una de las situaciones o una de las herramientas, digamos, que uno puede tener y desarrollar y que te hacen más feliz y más establemente en la vida. Ahora la gente no gatilla esos tips, no los desarrolla automáticamente. A veces tú te encuentras con un evento de la noche a la mañana que te produce amargura. O sea, uno no dice, bueno, me voy a preparar por si alguna vez en la vida me fuese a ocurrir ese evento y no me amargue. O sea, No, es que hay una diferencia. Una cosa es que te produzca impacto, pena, aflicción, que te produzca dolor, etcétera, pero amargura, ya estamos hablando de un estado donde tú te sientes impotente frente a la situación externa que estás viviendo. Y es por eso que le echas la culpa al resto. Y es por eso que está esta sensación de injusticia. Porque sientes que contigo la vida se ensañó o lo que está pasando en lo externo es más importante. No tienes la visión en ese minuto de poder ver lo que hablaba Antonio, de poder ver de alguna manera que sí puedes desarrollar otras estrategias de afrontamiento, que eso si bien te puede mantener agotado, frustrado, etcétera, no necesariamente te hace caer en un estado de amargura, porque tienes alguna posibilidad de movimiento dentro de la situación. Te hago una pregunta, porque tú hablas siempre que las personas que son amargas tienden a responsabilizar a terceros. Pero hay situaciones que los terceros objetivamente fueron los que me provocaron daño. O sea, sí. Lo puedo tocar en cualquier ambiente familiar. Sí. Ellos fueron los que me provocaron daño a nivel de la afiliación afectiva, fueron los que me provocaron daño a nivel económico a raíz de esa situación, y mucha gente vive en situaciones súper dramáticas, no por responsabilidad de ellos, sino porque efectivamente hubo terceros que afectaron y dañaron objetivamente. Entonces, no necesariamente la responsabilidad de terceros, digamos, no sea para que yo no me frustre ni me amargue. Sí, pero una cosa es cómo tomo esta situación, o sea, más allá de que hay un lado espiritual mío que dice y que le creo absolutamente que todo lo que pasa afuera tiene que ver con lo que está pasando adentro, que eso ya es una cosa que quizás la gente no está muy de acuerdo o ya habría que entrar en otro tema más de otra índole, digamos. En psicología lo que uno hace es observar lo que le pasa a la persona. Ya, a mí me pasa algo que me hace un daño algún tercero, digamos, donde yo no tengo yo estuve en la fiscalía trabajando con víctimas mucho tiempo, entonces entre homicidio, abuso, etcétera. El tema de cómo sales de eso es de si tú puedes comprender que la forma en que tú tomas este evento es lo que va a determinar tu vida y tu emocionalidad. O
sea, yo jamás voy a poder tomar un evento traumático como algo alegre, obvio que no, pero sí puedo ver que ya ha ocurrido este evento traumático donde yo no tengo nada que hacer, puedo ver qué hago con él y puedo decir, si bien no decir por qué pasó, porque no pasan las cosas, por qué, sí poder decir para qué me puede servir esto. Eso es lo que yo más trabajo en psicología, poder decir, ok, ya que me pasó y ya que no puedo evitar que pasara, ahora veo para qué me sirve o de qué manera me puedo ver en 5 años desde el futuro, observándome y viendo cómo soluciono esta situación y cómo me veo orgullosa de solucionar o de enfrentar esta situación. Y los mecanismos que yo desarrolle para enfrentar esa situación, por ejemplo, no sé, pues estoy... alguien... Pero te coloco el Sí. caso, por ejemplo, de Mario Chile. Mario vivió un caso judicial que se llama hijitus por defender sí. a una persona X y fue mediático. Fue una Sí. situación Sí, lo que fue conozco. desagradable para él en lo profesional. Sería Sí. interesante tu visión de eso. Sí, terrible. Y además, no solamente en lo profesional, sino que también en lo personal. O sea, hay todo un proceso ahí en que uno dice finalmente, yo nunca más, no sé si es así, pero nunca más me volvería a meter a raíz de esa experiencia que yo creo que sí fue amarga. O sea, tú a lo mejor no lo defines como amargura, pero no sé si viviste ciclos durante ese proceso en que efectivamente te sentiste mal, amargado y finalmente, claro, saca uno una conclusión, saca enseñanza. por supuesto. Pero uno no puede negar que pasó por un proceso de amargura, de decepción, de frustración, de tristeza, de injusticia en muchos aspectos. O sea, por eso creo que el testimonio tuyo de eso, para la gente que nos ve en este programa, también puede servir para otras áreas de su vida que ha vivido exactamente lo mismo. Sí, lo traduce bastante bien. Previo a ello, quería felicitar a Joana porque realmente es una psicóloga tan impecable y habla en forma tan clara. Y además que la psicología positiva tiene un respaldo científico increíble. Volviendo a lo de hijitus, efectivamente, si yo volviera atrás, creo que no tomaría otros casos de abuso sexual infantil. Creo que me enfrenté en contra de una mafia que yo no conocía. Yo pienso que los pederastas sí están organizados y que efectivamente se encargaron de flagelarme. O sea, hubo una campaña mediática por destruir esto y hoy en día es muy difícil levantar cualquier tipo de acción judicial respecto a abusadores sexuales infantiles. Pienso que después de hijitus esto quedó muy endeble y que tras ese caso, los grandes ganadores fueron los pedófilos a nivel de red. Lo que pasa es que la gente cree que a lo mejor un pedófilo es una persona que se ríe en forma siniestra y que tiene una cara desagradable. Son personas invisibles, nosotros no sabemos quiénes son, ni dónde están. No sabemos si están en el Poder Judicial, si están en el Poder Político, si hay gente con influencia económica. Entonces es como luchar contra la mafia, te lo digo tal cual. Es como haberse metido contra un Vito Corleone y de repente verse en una vorágine increíble. Yo hasta el día de hoy estoy con problemas con hijitus, no solo problemas psicológicos, problemas afectivos o de amargura, sino que además judiciales. Hay una persecución constante en contra mía, de mi familia, de la familia Izquierdo, su señora, otros apoderados que participaron. O sea, no nos han dejado en paz y no nos van a dejar en paz por muchos años. Por eso yo soy una de las personas que poco se arrepiente del pasado, pero una de las cosas que sí me arrepiento de haber asumido ese caso. Ese caso, para bien o para mal, marcó profundamente a mi familia y a mi persona. Ahora, ¿Cómo se supera? ¿O cómo lo has ido superando? ¿cómo se supera? Justamente porque yo tengo una filosofía muy realista en el sentido de que yo no culpo a Dios, por ejemplo. Mucha gente diría, ¿por qué Dios me dio esto a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no me habría pasado simplemente? Si yo soy uno de 7.000 millones de seres humanos de este planeta y hay otros que les pasan otras cosas peores. Yo atiendo gente que viene con unos sufrimientos espantosos. ¿Quién se le murió al hijo de cáncer por una negligencia médica? ¿Quién, no sé, una niña que se intentó suicidar porque su abuelo la violaba? Entonces, cuando tú ves que el mundo sufre, y yo creo en ese pensamiento no cartesiano que dice, yo sufro, luego existo. No es yo pienso, luego existo. Yo sufro, luego existo. Creo que todos en este planeta sufrimos de alguna manera y distintos tipos de sufrimiento. El asunto es, ¿te gustaría cambiar
tu sufrimiento por el mío, hacemos un intercambio, tal como Antonio vivió todo un momento de sufrimiento por su tema judicial. A lo mejor yo no le cambiaría su sufrimiento por el mío. Todos llevamos, desde un punto de vista cristiano, dice, todos llevamos una cruz, y esa es la cruz que me toca a mí. Y si no tuviera esa, estaría con otro tema. Entonces, no me queda más que soportarlo y tener temple, como decía la doctora Cordero. Temple, o resiliencia, Esa capacidad de sobreponerse, porque si no, mejor te suicidas. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor opción, don Sergio, es Chevrolet. Antonio. ¿Y dónde está el líder? En Inalco, en www.inalco.cl. Ahí encontrará una gama de vehículos Chevrolet. Y lo que es mejor, aún cae carga anual equivalente con intereses, comisiones, seguro, muy barato. Vehículos todoterreno, como ese, o sea, 4x4, que tanto le admira el señor Chile y la añora. Exacto. Señor Chile, pero vaya a Inalco. En www.inalco.cl usted va a encontrar la mejor opción. Una vez que salga todo el lío, dije, me voy a comprar ese modelo. No invitas Dice a que viene de pasear parte de ahí. Conciencia de Valor, le hacen un muy buen descuento. Inalco, líder en Chevrolet. Tú hablabas de los sufrimientos, cuando uno tiene pérdidas, cuando uno tiene situaciones súper de quiebre, y que también uno pasa por situaciones de tristeza que también lo llevan en un proceso de amargura. Usted tuvo una pérdida en su vida, su hija, ¿no? Y ¿cómo vivió ese proceso y cuál fue el aprendizaje? Porque muchas personas que también ven en este programa también han pasado por el proceso de perder su marido, su esposa, un hijo, y creo que los testimonios de vida que se puedan vertir de enseñanza le pueden ayudar muchísimo. Claro, eso es pena. Yo la definiría como tal, no como amargura. Y es una pena que me va a acompañar siempre. Pero lo interrumpo un poquito, pero hay personas que pasan de la pena a la tristeza y van hacia el otro escalón, que es la amargura. Y hay otros que no alcanzan a entrar a ese escalón. Por eso que es interesante. Yo haría una distinción. Yo creo que la amargura, como yo la entiendo, es un desafío que tú te propones y que por causa de terceros no logras. Eso te provoca amargura. Hay una culpa de terceros, que a lo mejor es tuya, porque tú la provocas. Pero en su caso, cuando perdió su hija, es que ahí es pena. Yo no la defino como amargura. Es que yo porque de la amargura se sale. De la pena, por la pérdida de un ser querido, no se sale jamás. En su caso fue así, pero Giovanna o Antonio, en estos temas, hay personas que después de la pena y la tristeza, insisto, aun cuando perdió la vida un hijo, entran en la amargura porque entran con la culpabilidad. No sé cómo fue la relación suya con su hija, las tareas pendientes, las cosas que no se hicieron, Y por eso tiene que reconciliaciones no hechas. No es el caso mío. Eso es evidente que ocurre, pero es evidente o no. Pero depende de las personas. O sea, en el fondo no son escalones, tiene que ver en el fondo con cómo lo mismo que yo explicaba recién, tiene que ver, hay gente, por ejemplo, que se puede rebelar con Dios y decir, ¿por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Por qué? Y ahí sí se puede meter en un estado de amargura en donde no quiere, en el fondo hay también una rabia, una impotencia, una sensación de que no podís salir de ahí porque hay algo que la vida en el fondo te está jugando en contra. Lo que está hablando Sergio en este momento no es eso, es un tema mucho más de un proceso más normal, en donde uno, si bien tiene un profundo dolor, sabe llevar ese dolor en la vida, digamos. Perdona, yo discrepo de ti en eso del proceso normal. Yo creo que el proceso normal en la muerte es que se te muera tu padre o tu madre. Pero no puede ser un proceso normal No, me refiero que a un sano. hijo se te muera. Me refiero a que es sano. Ah. Lo que él cuenta en el fondo es lo que uno esperaría en una persona sana, que pudiera en el fondo asumir que va a vivir con este dolor, pero poder también retomar las cosas de la Pero vida. además uno tiene, perdón, Agustín, uno tiene responsabilidades. Yo tengo otra hija, tengo que seguir viviendo. Si caigo en la depresión o en el llanto, voy a involucrar y voy a agrandar la pena de mi hija. Tengo que seguir cuidando a mi otra hija. Y es una pena que vamos a llevar ambos de por vida. Pero yo no la definiría como amargura. La amargura es la frustración que te provoca un deseo no realizado. Un sueño no cumplido. Claro, pero producto de terceros.
Porque tú Es que vas ahí tengo yo un matiz con vas a ustedes, poner pero todo es el que, empeño lo que yo tengo en una- que te resulte. lo que- Si eres incapaz o torpe, evidentemente te vas a equivocar. Pero si es estafado emocional, económicamente, traicionado por gente en la cual tú confiabas, con la cual tú compartiste ese sueño, ese anhelo, ahí te viene... Lo que pasa es que, perdón, es que quiero hacer una perdón, aclaración. es que Ya. yo tengo un matiz con usted y además una diferencia. Yo creo que no es solamente tema de terceros. Yo creo que también cuando hay una pérdida de un hijo, comparto y empatizo con todo lo que dice usted, pero que también he visto que las pérdidas de familia, las pérdidas de un hijo, generan amargura en la vida de las personas. Y a veces generan amarguras, y lo insisto, es cosa de ver un libro nomás de Bruno Igual que se llama El lamento de los moribundos, de que se arrepienten las personas al momento de morirse porque fue una cuidadora de 40 años de enfermos terminales, y una cosa que dice es no haber hecho las tareas pendientes, haberse quedado con temas pendientes con un hijo, no haberse reconciliado, no haber expresado todo lo que tenía que expresar. Entonces se le murió el hijo, le vino una tristeza y entró en la amargura. O sea, que esos casos existen. O sea, Sí. no creo que no existan el caso de que solamente de terceros, ¿me entiendes? No, es que hay que hacer una distinción, digamos, súper importante. La amargura es un estado emocional, No tiene que ver con pasar por, uno puede decir, pasé por un proceso amargo, pero la amargura es un estado emocional, entonces tiene que ver con cómo la persona frente a una situación de frustración o a una situación en donde ve que se le va la vida y que no ha hecho, o que se le muere un pariente y que no hizo ciertas cosas que debía hacer, o sea, a través de la culpa, puede ser a través de distintas cosas en que esta persona que tiene ciertas características de personalidad se focaliza en lo negativo y se focaliza en la impotencia de no poder salir adelante. Perdón, pero ¿qué elementos de defensa tiene una persona cuando está amargada? Muchos. Dame un ejemplo. Es que depende frente a qué. Aquí, frente a afrontándose. Frente Una a qué persona que no cosa. le resultó un trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles podría tener o cuáles tiene? Porque No, la ¿quién? persona amargada en ese sentido se ve, y a eso es cuando yo voy con lo de los terceros, siente que no tiene culpa ni incidencia en lo que pasó. Ya. Entonces la amargura tiene que ver también con la pasividad y con la rabia y con la impotencia y la frustración. De pensar que todo lo mueve lo externo y no lo interno. Más que tercero, es lo externo y no la emoción. La responsabilidad con uno mismo. Te voy a dar un ejemplo súper claro que yo viví cuando trabajaba en abuso sexual. Uno siempre le pregunta a las chicas si es que ven un futuro desalentador, porque generalmente eso es un tema de la depresión, es como un signo, un síntoma. Y una vez, bueno, y todas te dicen que sí, después de haber sido abusadas por padres, abuelos, etcétera, te dicen que sí. Y una vez cuando yo trabajaba en Coyhaique, conocí a una chica que había sido violada por el papá durante muchos años, y le hice la pregunta y ella me mira, así tenía como 13 años, y me dice, tía, pero ¿qué más malo de lo que me ha pasado me va a pasar? O sea, todo lo que viene en mi vida va a ser mejor que lo que me ha pasado. Esa capacidad de ver la vida absolutamente distinta, o sea, hay una visión frente a un mismo hecho. He sido violada por mi padre durante 5 años. Ya, ese hecho, frente a la mayoría de las personas, va a ser, o sea, con todo lo malo que me ha pasado, probablemente mi vida va a ser terrible para adelante. Y otra mirada es, o sea, ya me pasó todo lo malo, así que venga lo bueno. Son dos cosas absolutamente distintas. En la educación, en el enriquecimiento de este programa, danos tips cómo se desarrolla eso. Porque hay personas que, o sea, es difícil desarrollar eso. O sea, honestamente, cuando vivimos un proceso violento, como que tú acabas de mencionar, que es súper violento. También el que menciona Antonio Neme, no sé, una pérdida de un trabajo de muchos años, a la cual le dedicaste toda una vida. Es un evento, mira, ni hablar el evento de Hijitu. Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se desarrolla? Para la gente que nos está mirando en casa, si ocurren eventos como este, Feliz desarrolle de esto, decirlo, ¿ah? feliz. A ver, Hágase uno tiene terapia, que- va a decir. Yo feliz. Llame aquí. Uno tiene que enfrentarse al hecho y decir, primero que nada, si estoy sufriendo es porque hay algo que no he resuelto en mi vida. O sea, da lo mismo el evento externo, da lo mismo que me hayan echado el trabajo, da lo mismo qué es, porque alguien puede entrar en un proceso de amargura
porque no le resulta un trabajo y otra persona no entra en un proceso de amargura aunque falleció su hijo. O sea, lo que uno tiene que hacer es desarrollar dentro herramientas. Entonces, decir, yo estoy mirando esta escena desde este lado. ¿Desde qué otra parte podría mirar esta misma escena? La persona que yo admiro, ¿cómo miraría esta escena? Si yo me viera a mí en 5 años y mirara para atrás, diría, ¿me gusto cómo enfrenté la situación? ¿Me gusto pasiva? ¿Me gusto enojada? ¿Me gusto? O en realidad yo puedo decir, ya, para algo tengo que tomar esto y empezar a vivir. Por ejemplo, uno como mamá puede decir, bueno, yo no me puedo, lo que decía Sergio, yo no me puedo deprimir en realidad, porque tengo otras personas que esperan Pero es que mi ¿sabes cariño. lo que pasa? Si yo hubiera, con mi hija que perdí, tenido causas pendientes, como dicen los abogados, o un sentimiento de culpa por algo que yo no hice, pero no lo tengo. Hice todo lo que estaba de mi parte. Tuve una estupenda relación con ella. Me quedo con los 18 años que vivimos juntos. O sea, no te quedó nada pendiente. No, pues. Tu caso Entonces sí. no tengo Es que esa es la filosofía de nada que vida. cuestionarme. En tu caso sí, pero hay otras personas que Pero no de fue así. acuerdo, claro. tú me preguntaste a mí. Pero es una Ahora- filosofía de vida que es importante que la gente la vea, porque Pero así evidente. probablemente no vas a llegar Pero- nunca a ser alguien amargado o a vivir una amargura. Pero es que no concibo la amargura. Es pena. No concibo la amargura. Exacto. Sí concibo la pena. Eso. Y entiendo la felicidad como un estado de paz, no de euforia. Exacto. Porque la gente la Exacto, es confunda. paz. Es que Es la además, paz. oye, perdón, perdona. además aunque Sí. se hubieran quedado temas pendientes, la Es que no vida me es quedaron. así, es decir, a lo mejor faltó conversar alguna cosa y la persona desapareció. Y en eso yo quiero también discrepar de esa frase cliché que me molesta mucho, que dice, la muerte de los padres es lo natural y la muerte de los hijos es lo antinatural. Eso es tan falso. La historia, ¿qué es lo que nos demuestra? Más de un 30% de mortalidad infantil, que es lo que existía antiguamente. En la época moderna a lo mejor nos llama la atención. No estamos preparados. Pero el ser humano ha convivido con la muerte de padres, hermanos, Pero mira, hijos, guerras, peste, hambruna. Mario, Por favor, perdón. a veces nos da Pero la yo no sensación estoy- de que nos yo- despertamos en el siglo yo creo- XXI, yo nos creo, acostamos en el siglo Mario, XXI, que Mario, toda la historia de atrás no existió para Generalmente nada. nosotros discrepamos por diferentes motivos. Yo te respeto a ti. Yo no estaría preparado hoy día para perder a un hijo. No estaría preparado. Si tú no te Uno Pero, nunca pero, está pero, preparado. pero estoy preparado Y y, eso lo veo que eres de- natural y eso que eres de una misa persona de diaria. 80, 90 años se vaya a este mundo, porque ya cumplió su vida. Ahora, con respecto a lo que usted, don Agustín, siempre me saca en cara, esto que a usted lo echaron, que a usted lo echaron, que a usted lo echaron. Yo le quiero decir que cuando a mí me echaron de Canal 13, yo por convicción propia dije, no me puedo derrumbar. Yo tengo una familia, tengo hijos chicos, están en el colegio, tengo que sacarlo adelante. Y tengo que darle pelea a la vida. Si tengo que ir a vender fruta y verdura a La Vega, voy a ir feliz. Bueno, a mí no me da vergüenza trabajar. Ok, pero- Honestamente. Ahora, Y he hecho un montón de cosas. Hoy día me levanté a las 2:30 de la mañana, fui a buscar un pasajero a su domicilio en Ñuñoa y lo llevé al aeropuerto y me acosté a las 4 de la mañana y estoy feliz. Usted me imputa Feliz. algo que no es real. No, porque usted siempre, yo no le ando usted diciendo siempre, a usted que lo echaron, a usted que lo echaron, y el otro señor Chilín, y el otro señor, Bueno, usted que el fue mundo- procesado, usted que fue condenado, o sea, me quieren enterrar, pero no lo van a lograr. Señor Neme, señor no Neme, lo van a lograr. Señor Neme, permítame. Canal 13. Te quiero. El mundo es mucho más El que único que me Canal ha atacado. 13. Señor Canal Neme. 13 Sí, señor. es un accidente en tu Sí, vida, señor. nada Jamás más. le dice usted que lo echaron, usted que lo echaron, usted que lo echaron. Lo echaron. Pero usted representa Sí. un tipo de persona, Sí. como muchos chilenos, usted representa un tipo de persona como muchos chilenos que han entregado toda la vida a una empresa y Sí, una señor. organización. Sí, señor. ¿Ah? Y los desvinculan y el testimonio o la experiencia suya le sirve a la gente que nos ve en este programa cómo superar esos procesos. Por eso cada cierto tiempo, depende de la temática de este programa, yo se lo toco. Pero no le ando diciendo, usted lo echaron, a usted lo echaron. Dos, segundo tema, porque esto no va a terminar aquí, señor. Segundo tema. Ahora usted dijo, profundicemos su condena. La otra cosa que dijo, uno no está preparado para la pérdida de un hijo. Nadie está preparado para la pérdida de un hijo.
Pero es interesante lo que dice don Sergio. Dice, a mí no me Sergio, quedó ninguna tarea pendiente. Yo creo que, y ahí hago un link con, con lo que dice Joana. Yo creo que en la medida, efectivamente, que uno ha hecho todas las tareas que tiene que hacer en las relaciones afectivas, está mejor preparado para no entrar en el túnel de la amargura cuando tiene la pérdida de un hijo. ¿Es así o no es así? Sí, pero si tienes algunas tareas pendientes, pongámonos en el otro caso, de alguien que no dijo, de alguien que falleció y estaban enojados, esa culpa está dentro tuyo. No, o sea, tú no puedes cambiar los hechos, no puedes ir al pasado, no puedes hacer nada, solo tienes que cambiar y resignificar esa culpa. ¿Por qué tienes culpa? ¿Por qué en el minuto no hablaste? Seguramente vas a encontrar una forma de perdonarte. Si el tema siempre tiene que ver con la emoción de cada uno, y eso sí lo podemos manejar. Okay, Ahora, pero yo voy a lo siguiente, Joana. Una de las cosas que puede contribuir mucho en entregar herramientas a la gente que nos ve en este programa es a cómo tener como un escudo para evitar caer en los temas de amargura. Ya. Entonces, yo creo que ayuda muchísimo. Sí. Bueno, como lo dice este libro de Ronnie Ware, dice, bueno, si yo tengo un testimonio de Sergio Risenberg, no me quedó nada, lo hice todo. Y yo no tengo ninguna amargura. Bueno, tomemos ese ejemplo para hacer la pega hoy día. ¿Por qué tengo que esperar que me vaya a llegar un evento? O sea, Exacto. en ese sentido creo que es un buen escudo. Y en ese sentido es lo que yo digo cada vez que vengo para acá, que es identificar los pensamientos y poder tener mucha más cantidad de pensamientos positivos que negativos durante el día. Una persona que tiene mucho más pensamientos positivos que negativos no se enferma, anda contenta, hace todo lo que tiene que hacer en la vida, habla, se vincula con la gente, habla cosas profundas con la gente, le saca el jugo a cada momento de su vida. Joana, perdón. Yo creo que cuando a ti te echan de una pega, y a todos nos han echado, por lo menos a mí me han echado, uno tiene que revisar Y a mí me echaron con escándalo, Espérate. amigo. Uno tiene que revisar también su conducta De que lo está imputando. y entender por qué te echaron. A lo mejor porque les caías mal, nada más. Y eso no es tan grave. Fíjate que es problema de él. Yo le caía mal, ok, no trabajamos más juntos. ¿A ¿Usted lo echaron por eso? ¿Porque le caía mal? No, o sea, a mí sí. ¿Por qué? ¿Por qué Porque le caía mal a Jorge Navarrete, me echó de TVN, nada más. Nada más. Y tengo testigo, tu productor. Entonces, el problema no es mío, es de él. Es de él. Yo fui y soy un excelente director. ¿Quién perdió? Exacto. ¿Él o yo? Exacto. Yo Si tú controlé tienes al esa tiro. concepción, claro. Yo me fui a otro canal al tiro. ¿Quién perdió? Él. Mira, para la Mira cómo gente- está él y su canal y mira cómo estoy yo. Justamente desde lo que él dice, para la gente en la casa, en el fondo, siempre se habla de que tener un tema espiritual es súper importante, sea la religión que sea, o un tema de trascendencia o de saber que hay algo más allá. Si tú piensas que todo lo que te pasa tiene un orden y que después de, por ejemplo, lo que dice Sergio, que lo que venga va a ser mejor, te van a venir cosas mejores. Y eso es así. Si tú estás convencido, como Sergio, que es un buen profesional, que en realidad él ve y dice, en realidad errores grandes no cometí, hay algo objetivo, que yo le caí mal, bueno, vendrá algo mejor. Sí, pues y es vino una algo mejor. causal. Yo también me he negado a trabajar con gente que me molesta, me desagrada. No tengo ninguna razón lógica, Exacto. pero no quiero trabajar con determinada gente, porque me provoca malestar. Que es por último. cuidarse también. Ese es otro punto. Porque me provoca malestar. Lo que dice Joana es muy cierto. Entonces, Hace poquito el estaba- problema es mío, no de la persona. Sergio, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama La ilusión de Dios, de Richard Dawkins, que lo recomiendo. Entonces, decía, un Dios que no escucha plegarias ni obra milagros en el mundo es un Dios que no te sirve para nada. Entonces, justamente las personas creyentes se pueden apoyar en eso y buscar en la fe o en la divinidad un mecanismo de protección frente a los avatares de la vida. Y el resto de las personas que no tenemos tanta confianza en esa protección desde el más allá, tenemos que mirar cómo es la vida en sí, con mucho realismo, mirando su historia. Yo soy una persona que día a día me levanto y lo primero que pienso es, vencí un día la muerte. Dije, podría haber muerto, pero tengo otro día más de vida y tengo 24 horas de múltiples oportunidades de crecimiento, de realizar actividades. Y yo pienso que cuando muera voy a estar en esa eterna nada, que es la que estuve hace 13.200 millones de años atrás, desde que explotó el Big Bang hasta que yo nací.
O sea, hubo 13.200 millones de años que transcurrieron, que hubo una serie de eventos en las cuales no participé y que después de muerto tampoco voy a participar por una eternidad. Entonces tengo un periodo de vida tan acotado que quiero disfrutar la vida como si fuera una sola caja de bombones deliciosos y estar comiendo y saboreándolos con mucho cuidado cada uno de ellos. Entonces tenemos dos perspectivas. Una, creer en el tercero, sobrenatural y mágico, que te va a proteger frente a los avatares pero del esa es una destino, pero o Mario, bien enfrentar la vida con valentía y con optimismo. Justamente lo que dice de Giovanna acuerdo. es muy Mario, cierto. pero esperar Con la que Dios con te la haga la confianza. vida es una cobardía tremenda. Imagínate que Dios no le puede estar haciendo milagros a todos los seres de este mundo. Entonces no podemos esperar. Dios te ayuda, la fe te ayuda. Te Sí, en el ayuda a fondo es ti. la confianza. Pero no esperemos los milagros de Dios para estar en paz con el mundo. Es la confianza de que todo tiene un orden. Evidencia. Yo creo que eso a uno le trae tranquilidad. No, yo, mira, a propósito de Dios, me va a echar una talla, Mario. Yo nunca le pido nada a Dios. Solamente cuando me levanto le doy gracias por un nuevo día. Nada más. Eso ya ayuda mucho. Nada más. Tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar cómo vivir con una persona que está permanentemente amargada. A lo mejor su marido, su señora. Vamos a la pausa. ¿Cómo usted puede seguir debatiendo en este programa? Hashtag CDD-amargura. ¿Se puede vivir con una persona amargada? ¿Ah? Estábamos hablando en el backstage y la Giovanna decía, no, elimínenlo. Pero a veces no eso es posible. No, no porque, dije porque elimínenlo. no sé, ahora no lo dijo. No, lo que yo digo es que uno tiene que cuidarse y cuidar su energía. Yo les decía a los chicos antes, un pensamiento negativo produce malestar 6 horas en el cuerpo, o sea, 6 horas, produce, Dios mío. genera un montón de cosas 6 horas en el cuerpo. Entonces, estar con una persona amargada que está todo el rato fijándose en el resto, hablando mal de las personas, enojada por esto, alegando por esto otro, sintiéndose víctima de la vida, es alguien que te desgasta. Entonces, si quieres continuar con esa relación, o le dices, cosa que no estamos acostumbrados los chilenos, le dices cara a cara que la verdad es que de manera dulce, ¿sabes qué? Siempre hablando tanto de la otra gente, ¿no será mejor hacer otra cosa, conversar de otros temas? Decírselo, sea mamá, hermana, Ya se lo dije papá, todo, lo que ya se sea. lo dije todo, se lo digo todos los días, se lo digo en la mañana, en la tarde, en la noche. Y finalmente no tiene un cambio de actitud. ¿Y por qué estás con esa persona? Hay que hablar las cosas frías y directas también. Pues si uno no quiere estar con una persona Por amargada. miedo a perder la camita, po. Pero es miedo que a entonces perder asume que ese miedo... Por miedo a perder Asume las por miedo a consecuencias de perder ese la Eso te miedo. acomoda dignidad. más que lo otro. Por miedo a que no te dejen ver manos, nietos. Por miedo. Por Es miedo. que el miedo es lo que paraliza a la gente y es lo que... El miedo, lo que hablamos, es lo contrario del amor. El miedo no te deja fluir. Entonces el miedo es el gran tema de nuestra sociedad. Entonces tenemos que enfrentar, si queremos cuidarnos, tenemos que ver cada persona y evaluar. Y queremos estar con esta persona. Si yo me siento que soy una energía limpia, que ando tratando de llevar alegría, no quiero contaminarme con gente pero, amargada. Giovanna, hay una caricatura, un cómic de hace muchos años, don Sergio se va a acordar seguramente, de 2 personajes que eran 2 animalitos y uno era súper amargado y el otro era optimista y fue su compañero, vivió con él toda la vida. Se llama Leoncio, el león y Tristón. Ah, sí y me Tristón acuerdo. decían, oh cielos, qué horror. Sí me acuerdo. Y se acostumbró a estar con él, se abstrajo de él, lo animaba. Entonces, yo creo que también a veces uno se puede abstraer, que tiene tristones alrededor de uno. Sí, ¿no? uno puede abstraerse, Bueno, pero ¿por qué? Oh, Esa es la cielos, pregunta. qué horror. O sea, si hay una respuesta en donde tú digas, mi razón es esta y prefiero abstraerme, sí, uno puede abstraerse y hay cosas, uno tiene como formas para no entrar emocionalmente con el otro, pero es desgastante. Entonces tu razón para estar con esa persona tiene que ser muy fuerte. La razón es más valedera que el rechazo que te pudiera provocar esa persona. Depende, yo creo que uno tiene que elegir a las personas, o yo Evi- creo que la compañía de uno, No, aunque no, sea no. familia, Yo no uno creo tiene tú que elijas elegir. a las personas. Yo creo que son procesos naturales que se dan. Yo no puedo andar en la calle eligiendo con quién me junto y con quién no. Son No, en la procesos calle no, naturales. pero en la vida no, sí. en la vida, por la vida. Pero claro que sí, uno elige con quién se junta y con quién no. Eso Claro, debiera ser uno. pero se establecen relaciones de manera natural. Tú tiendes a rechazar toda persona
que te provoca insatisfacción o disgusto, malestar. Y las personas van Pero tú cambiando. puedes ser además. cordial con esa gente, pero no tener una relación profunda. Pero no tienes por qué tener ninguna relación. Exacto, Ok, pero exacto. tú Con los dijiste- lateros aparte, tampoco. Exacto. Ok, pero tú diste un tip. Aparte de decirle, oye, ¿para qué te quejas tanto? También a veces uno puede hacer actitudes como las que hacía este Leoncio con Tristón, me imagino, digamos. Finalmente trataba de hacer un motivador, lo aguantó mucho tiempo y uno puede revertir esos cuadros también. Sí, lo ¿o que no? pasa es que la gente generalmente amargada es gente, como te digo, víctima y muy manipuladora. Ya. Entonces te hace sentir culpa. Entonces ahí está la dinámica en donde uno entra en las culpas, en donde uno siente que uno es malo porque no quiere escucharle, pobrecita, tiene tantos problemas. Y en realidad uno tiene que diferenciar y poder decir, ¿qué otro tip? Bueno, tal vez cuando hable de cosa alegre, aunque sea una de 100, esa cosa alegre, Claro. uno puede decir, qué bueno que estés pensando Hacer así. una fiesta por eso. O cambiarle, Refuerzo o positivo. cambiarle el tema. O cuando uno habla por teléfono, muchas pacientes me dicen, es que yo llamo a mi mamá y me cuenta que le duele esto. Bueno, dile, ¿sabes qué? En este minuto estoy con un montón de cosas, también problemas míos. Cuando estés mejor y podamos, las dos reforzando positivamente, te llamo. Y uno, de alguna manera, transmitir si la persona puede elegir estar mejor. Justamente lo que está diciendo Johanna es muy cierto. A lo mejor tú te puedes deshacer de una pareja que es amargada, eso es factible en el sentido de que te divorcies, te separes. Pero ¿qué pasa cuando el amargado es o tu mamá, o tu cuñada, o tu cuñado, tienes los almuerzos familiares y entonces estás atrapado en un círculo en el cual no puedes escapar? No es Nunca cosa de... estás atrapado, tú decides ir. Claro, podrías no asistir Johanna, más a ninguna Johanna, actividad tengo una donde nos pregunta. moleste, Tú pero tenés que colocar una orden de tengo una pregunta, arresto Johanna. domiciliario finalmente total. es complicado. Yo por lo menos lo Es que hago... complicado, pero se puede. Yo lo que hago por lo menos, y ese tips a lo mejor le puede funcionar a la gente, es estar en modo avión. Igual que el celular, cuando empieza a hablar de amargura la persona, yo empiezo a pensar mis cosas, los clientes, y mientras está hablando, cada cierto rato asiento y digo, Pero eso yo tengo es cierto, cansa es mucho. cierto, pero estoy pasando estoy en modo avión, entonces Tengo va una- pasando. tengo una la cosa, pregunta para la no psicóloga. funciona así. ¿Y qué pasa cuando tú eres el responsable de haber causado esa amargura en tu mujer? Nunca tú eres el responsable de haber causado una amargura en alguien, porque la amargura es un estado emocional que cada uno define si lo siente o no. Tú puedes haber causado un hecho desde el cual se desprendió una situación dolorosa que tu mujer tomó para su propia amargura. Pero tú no eres directamente el causante de su amargura. Otra mujer en esa situación hubiera tomado otro camino. O se hubiera separado, o no se hubiera amargado, o se hubiera buscado, no sé, otra persona. Lo que está claro es que Hubiera- para convivir con un amargado en el cual uno no tiene la posibilidad de ni divorciarse ni quiere hacerlo, es colocarse en modo avión, como dice el señor Chilin, o cuando se queje, trata de no quejarte mucho, Es o que, bien, o cuando un día amanezca como Leonzo y no como Tristón, hacer una fiesta por eso y motivarle. Serían ¿Sabes como lo los que tres pasa, tips. Agustín? Que si yo te dijera que sí, estaría en contra de mi naturaleza y en contra de todo lo que enseño, porque yo creo que uno tiene que liberarse de todas las ataduras No quiere- sociales hay y que- hacer exactamente lo que uno quiere hacer Que en la sacar vida. a que sacar al amargado a la casa. Bueno, los mayores índices de divorcio es de gente que es amargada o de mal Es que, genio, que Giovanna, le si uno llaman. hace lo que realmente quisiera, dejaría la crema en la vida. No, Porque a uno- lo mejor yo yo me hago iría, exactamente yo, lo que yo, quiero, yo me todos iría en los una días Harley iría. Davidson a recorrer, no sé, Estados Probablemente Unidos. no, probablemente lo evaluarías y si tuvieras ganas irías y sería alguien muy feliz, volverías más feliz. El ¿Por qué no? amor es más fuerte. Ya empezó con sus clichés. señor. No, Mire, amor, No, es pero más fuerte. me Usted, parece porque- súper bien. El amor es más Usted fuerte. debería trabajar en Village. El amor aguanta todo. El amor es más fuerte. hacia uno Haciendo mismo es tarjetita. primero. Y el amor hacia uno mismo es la única forma para poder amar a un eso es otro. egoísmo. Pero tomando un poco lo Uno que no dice... puede, eso no es egoísmo, eso es lo que egoísmo. nos ha tenido mal a todos en esta sociedad. Pensar que el amor amor propio vale es más egoísmo. fuerte. Es la única forma de tener amor hacia el resto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que ha hecho la señora Meme con él. Lo que pasa Es que hay un tema de Lo tuvo que culpa. aguantar. Yo te voy a decir una cosa. Y Yo a mi el amor fue señora- más fuerte. Yo a mi señora la tengo cabreada, y lo reconozco. Ahora se queja porque ronco mucho. Yo no sé Ándate cómo... a la otra pieza. No Es que tengo otra deberían pieza, po. tener
cama separada, obvio. Bueno, Pero si no ¿por qué tengo la alguien posibilidad, ¿qué tiene que- querés que haga? Duerme en el living. Claro. Antonio, La otra vez dormía en el living, quebré el sillón, weón. Antonio, yo que- Cámbiate de casa. Antonio, yo creo Claro. que llegó el momento de reinventarte. Sale de tu casa, búscate una Lola de 40 horizonte. y empieza a disfrutar la vida. Un Y que bocato no le importe cardinal. que ronque, además. Don Sergio, don Sergio. Nos quedan unos minutos Sí, por porque supuesto. yo quisiera tocar la amargura ambiente que estamos viviendo. Yo siento que hoy en Chile estamos viviendo una sensación de amargura tremenda. Y no me explico a qué se debe. Yo tengo la explicación, Puedo ¿eh? justificar o tratar de entenderla, pero no sé si es la dominante. Ahora, en el programa de la semana pasada hablamos de la ingratitud. Yo tengo una idea de esto, ¿ah? Es que nosotros no valoramos lo que tenemos. Cuando uno no valora lo que tiene, el lugar donde vive, hasta la libertad, los espacios públicos, la naturaleza, el medio ambiente, y que está simplemente quejándose por lo que no tiene, nos hace ser personas más amargadas. No, O sea, o por lo que hemos perdido. Yo creo que este Sí, país pero- ha perdido mucho. Ok, pero es que ha siempre- perdido su libertad, el caminar tranquilo. Hoy vivimos atemorizados por asaltos, delincuencia. Pero no todo es así, yo creo que no todo es así. Yo creo que sí. No, yo creo que no todo Chile es así. Yo creo que no toda la gente lo mira de esa en manera. todos lados pasa. Yo creo que en muchas partes del mundo hay inseguridad, en muchas partes del Sí, mundo pero hay en Chile sociedad, no había. en muchos... No sé En si no Chile había. no había. Es que creció la población, Sergio. Sí, De eso acuerdo, es por lo que eso te pasó. digo. Cuando Son nosotros, procesos o sea, naturales yo de tengo la 48 años. Cuando yo era chico se podía caminar por las noches sin ningún problema, casi no había delincuencia. Pero habían 5 millones de habitantes, ahora tienes 17 millones y los que más aumentaron fueron justamente los hijos no deseados. Y ahí tenemos el tema del aborto y Oye, el tema de la yo creo- planificación yo familiar, creo que son personas que ya no están finalmente tocando la son los mesa. que Sí, yo creo que atentan los contra la políticos- seguridad de las Uy, yo personas. creo que ese es un punto Perdón, súper complicado. perdón, yo creo que lo- No lo puedes tirar al final Yo porque creo- van a debatirte. Perdón, yo creo que los políticos no han generado una visión optimista del futuro. Antonio Neme, don Sergio Risenberg, Giovanna Nar, gracias por estar con Gracias. nosotros, don Mario Chile. Nos vemos Muchas mañana gracias. a esta misma hora. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-Marco.